días, mis amados hermanos. Le pido por favor que, como siempre, tome su lugar, disponga su corazón, ponga su teléfono en modo silencio. Qué alegría verlos. Bueno, hace 8 días estuvimos viendo un mensaje para los hermanos que no vinieron, que estuvieron ausentes. Estábamos haciendo una exposición bíblica acerca de el pontificado romano. ¿Qué dice la Biblia acerca de eso? Un mensaje bastante interesante. Si usted no pudo venir, puede ver la repetición en los canales o en las plataformas de YouTube y de Facebook. Un mensaje bastante edificante doctrinalmente en cuanto se refiere a la errada doctrina católica que quiere parecer como verdadera. En el desarrollo de ese mensaje abarcamos unas preguntas, las cuales las analizamos a la luz de las Escrituras. Vamos a hacer un recuento de las Escrituras. Las preguntas que nosotros formulamos fue el significado de pontífice romano. La otra pregunta que vimos, ¿cuál fue el primer papa según la Iglesia Católica? Otra pregunta que vimos, si fue instituido por Dios desde la Biblia el papado. Otra pregunta, otros atributos que se le dan al pontífice romano. Otra pregunta, ¿habla la Biblia del último papa negro? Recuerda que también estudiamos eso. Y los errores doctrinales del papado. Entonces, un mensaje que nos va a ayudar realmente bastante para no caer nosotros en engaño. Pues hablando realmente de engaños, realmente estos días, precisamente creo que más que todo el día 1 de mayo, el jueves 1 de mayo, hubo una lamentable noticia relacionada con un pastor en Colombia. Los hechos ocurridos en la vereda San Andrés del municipio de Chinchiná, en Caldas, donde este pastor presuntamente violó a su hijastra de 13 años, la amarró del cuello y de manos y con cinta le tapó la boca con el fin de matarla y luego pretender enterrarla en una caneca dentro de una fosa que había cavado allí en aquella finca. Terrible, ¿no? La niña envuelta en una sábana y sin ropa como pudo, y gracias a Dios se soltó, y en un descuido de su padrastro salió corriendo por las calles destapadas de esta vereda. Allí un valiente vecino, un buen samaritano, se dio cuenta de lo que estaba pasando, y el pastor malo pues realmente estaba corriendo detrás de la niña para agarrarla. Realmente pues este buen samaritano la salvó realmente de las garras de este depredador sexual. Obviamente la comunidad enfurecida dio captura al pastor malo, lo golpearon tomando justicia por mano propia, y las autoridades tuvieron que intervenir pues para que la gente no matara a este pastor. El hombre fue llevado a un hospital y allí se legalizó la orden de captura en su contra emitida por un juez. Ahora tendrá que responder ante la justicia por este gravísimo error. Y realmente pues esta noticia está siendo bastante viralizada en redes sociales, en noticieros. Leí algunos de los comentarios y ya se podrán imaginar la cantidad de vituperios en contra de los pastores en general, porque pues la gente que hace generaliza. ¿Cuántos vieron esa noticia de los que están acá? Si ve que sí la vieron, entonces sí es una noticia bastante viral. Entonces por eso es pertinente que nosotros hagamos una exposición bíblica acerca de este asunto. Así que el mensaje que el Señor me ha permitido traer hoy se titula Malos y falsos pastores. ¿Qué dice la Biblia? Entonces, malos y falsos pastores, ¿en verdad los hay? Claro que los hay. No podemos tapar el sol, como dicen, con la palma a la mano, pero tampoco se puede generalizar, ni tampoco podemos ocultar un presente que es un problema que está presente realmente pues en varias congregaciones. De antemano pues aprovechamos este mensaje como defensa del Evangelio y en defensa de los pastores aprobados, que procuramos hacer al máximo esta labor de la mejor manera posible. Entonces la pregunta es, ¿habla la Biblia de malos y falsos pastores? ¿Ustedes qué dicen? Claro que sí. Entonces cuando la gente nos aborda, porque usualmente nos pueden abordar estos días con ese tipo de preguntas, nos pueden decir, oiga, mire, ahí están los pastorcitos. Pues obviamente nosotros, siendo bíblicos, sin contender, sin ofender, pues realmente le decimos, claro, la Biblia realmente habla de malos y de falsos pastores. O sea que la respuesta es que sí, la Biblia realmente habla de esos malos pastores. La Biblia nos advierte de este tan grande mal en estos tiempos realmente que estamos pasando. Y realmente, aunque la mayoría de casos que nombra la Biblia están relacionados con la codicia y el amor al dinero, ningún pasaje específicamente habla realmente de abusos sexuales por parte de pastores o de evangelistas o de maestros o de los profetas del Antiguo Testamento, inclusive ni de los apóstoles. O sea, ese problema
realmente no se nombra en la Biblia, pero realmente lo que vemos es la degradación y la perversión moral a lo cual se está enfrentando hoy en día la humanidad, los pastores, cristianos, no cristianos, sacerdotes. O sea, todo el mundo realmente se está enfrentando a este problema de inmoralidad. Hace años atrás también, ¿cuántos recuerdan un aberrante caso de un mal pastor también en Pasto, del pastor Álvaro Gámez, quien en el ejercicio pastoral con engaños manipulaba y abusaba de las mujeres de la congregación, haciéndoles creer que eso era bien visto por Dios? Pues tiempo después este pastor fue absuelto por no tratarse de una violación donde no hubo violencia, sino fue un acto sexual concebido con una mujer mayor de edad. Entonces son casos donde siempre la labor de la predicación y el evangelio va a quedar completamente enlodada. Porque vuelvo y le digo, los comentarios que vi en alguna de estas noticias realmente pues en contra de los pastores, bastante desagradable. Pues sí, eso realmente pues a uno como pastor lo aflige, porque la gente, vuelvo y le digo, muchas personas van a generalizar. Así que démosle base bíblica a la enseñanza nuestra del día de hoy. Si tiene su Biblia puede abrirla en la carta a los Filipenses en el capítulo 1. De lo contrario, aquí en el monitor están los versículos. Filipenses capítulo 1, vamos a leer el versículo 15 al 18, pero vamos a ir detallando poco a poco. Filipenses 1:15 dice: algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y por contienda, pero otros de buena voluntad. O sea que aquí ya encontramos que habla de dos grupos de pastores, unos aprobados y unos desaprobados. Unos buenos pastores que lo hacen con una motivación correcta y otros realmente que son malos o falsos pastores. Filipenses 1:16 continúa Pablo diciendo a la iglesia de Filipo: los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. En la Biblia la palabra contención, el significado bíblico generalmente se refiere a disputas, desacuerdos o conflictos entre individuos o personas o denominaciones. Entonces podemos decir que sí, a veces encontramos que hay contenciones entre diversos grupos, denominaciones, diferentes iglesias, porque todos pretendemos estar en la verdad. Nadie va a decir que tiene una falsa doctrina, todos creemos estar realmente en la verdad, pero pues realmente recordemos que la verdad la tiene es la palabra de Dios. Pero también dice Pablo, dice pensando añadir aflicción. Entonces estas noticias lamentables como la que estamos hablando hoy trae cierta aflicción a los cristianos y en especial pues a los pastores. Realmente es algo que quita la reputación a la labor pastoral. Continuemos. Filipenses 1:17 dice: pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del evangelio. Entonces encontramos el otro grupo, y yo me incluyo ahí, de los que ejercemos el llamado con buena voluntad, por amor del Señor, por amor de la obra y por amor de los perdidos. Dice Pablo también: sabiendo que estoy puesto para la defensa del evangelio. Entonces nosotros también debemos estar prestos para defender el evangelio. No es que Dios necesite quien lo defienda, sino hablamos de la labor y la predicación del evangelio. Por eso vuelvo y le digo, estos mensajes son importantes aclararlos, y más cuando vemos estas noticias lamentables, para nosotros poder tener una buena defensa. O sea, no podemos negar a las personas que lamentablemente sí se han infiltrado malos y falsos pastores dentro de las iglesias que hacen cosas incorrectas, y lo clave pues obviamente es denunciarlos. Pero personalmente no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios, y no me avergüenzo de llamarme pastor y ni mucho menos creyente cristiano. Filipenses 1:18 dice Pablo: que pues, que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado. Y mire lo que dice Pablo, dice: y en esto me gozo y me gozaré aún. Estuve viendo algunos apartes de una predicación de este mal pastor allí de Chinchiná, y realmente pues en una de sus alocuciones él hablaba que Jesús regresaría por segunda vez, y hablaba también que Jesús es el Señor. Yo les hago una pregunta: ¿eso es verdad? Claro que eso es verdad. O sea que la palabra de Dios no puede ser refutada por un mal testimonio de un ministro del evangelio. Los hombres pueden ser burlados, pueden ser engañados,
pero Dios no puede ser burlado. Es lo que nos dice Gálatas 6:7, dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Así que este pastor allí que cometió este atroz crimen, llamémoslo un crimen, pues realmente ahora es lo que segó y ahora tiene que enfrentar la justicia, perder la credibilidad, salir de ese lugar, porque realmente pues yo creo que sería absurdo que vuelva a ejercer como pastor después de esa situación tan grave. Pero mire que no solamente Pablo tuvo que batallar contra los falsos y malos pastores, porque la Biblia pues hace una completa narración en la Biblia de los falsos pastores. También el apóstol Judas lo relata en su carta. Vamos a ir a Judas capítulo 4. Recordemos que este Judas es medio hermano del Señor Jesús y tiene su carta allí. Judas 4 dice: porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Entonces dice allí la carta de Judas que han entrado encubiertamente. ¿Qué significa esto? Que hay personas, hay malos pastores que se disfrazan como buenos pastores, o sea que están engañando. Pero también dice la Biblia que han sido destinados para esta condenación. Recordemos que la Biblia nos habla de la predestinación. Es un mensaje que también hemos expuesto acá. Y la predestinación habla obviamente desde el punto de vista de la omnisciencia de Dios. Recordemos que Dios todo lo sabe. Él sabe el presente, el pasado y obviamente el futuro. Y dice que hay hombres que han sido destinados para esta condenación. Qué triste, y que Dios nos guarde, porque la Biblia dice: el que crea estar firme, mire que no caiga. Así que oramos a Dios para que guarde mi corazón, mi vida, el corazón de muchos pastores, porque obviamente pues la palabra es completamente clara. También habla allí Judas de hombres impíos. Cuando habla la Biblia de hombres impíos, se refiere a aquellos que están separados de Dios, a aquellos que han rechazado la gracia de Dios y que viven realmente en su pecado, que practican realmente el pecado. O sea, aquellos que se comportan de una manera contraria a los mandamientos de Dios y a la voluntad de Dios. Estos son los hombres impíos a los que se refiere la carta allí de Judas. Dice que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. El Señor nos trajo a libertad, mas no al libertinaje. Y creo que muchos cristianos, muchos pastores, muchas personas que presiden realmente han caído en el libertinaje. ¿Y que Dios perdona? Claro, sí, claro que Dios puede perdonar, porque el Señor murió por los pecados pasados, presentes y futuros. Pero no podemos abusar de eso, convertir la gracia de nuestro Señor en libertinaje. Y cuando hablamos de libertinaje se refiere al desenfreno, a la inmoralidad sexual, al vicio, a la deshonestidad, a la sensualidad, a la lujuria, a la indecencia y a la liviandad. Esto es lo que tiene que ver con libertinaje. Y tristemente en los últimos tiempos, dentro del tema de la apostasía, que es el engaño de los últimos tiempos, encontramos que dentro de las iglesias se están encontrando realmente cosas terribles, y muchas cosas más vamos a encontrar. Tal vez este no sea ni el primero ni el último caso de un pastor que intenta violar a su hija, a su hijastra, sino vamos a ver que con el tiempo vamos a escuchar más noticias, porque ese engaño se ha metido dentro de las iglesias. Recordemos que estamos en los últimos tiempos, y en los últimos tiempos una de las señales del Señor Jesús es que vendría el engaño. Continuemos, pero mire el llamado de Dios hacia los pastores. En Primera de Pedro capítulo 5, en el versículo 1, mire el ruego del apóstol Pedro. Dice: ruego a los ancianos que están entre vosotros, dice Pedro, yo también anciano con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también partícipe de la gloria que será revelada. Cuando habla de ancianos, recuerde que Pedro hace una súplica y hace un llamado realmente a los ancianos. No está hablando de los abuelitos o las personas longevas, sino está hablando de las personas que gobiernan, de los que presiden en la iglesia. En la iglesia presiden pastores, evangelistas, maestros, líderes de alabanza. Entonces está haciendo realmente un llamado realmente a los ancianos.
por eso le dice os ruego, o sea que hay una súplica de parte del apóstol Pedro a que nosotros hagamos las cosas con transparencia y realmente con excelencia. Primera de Pedro 5:2, continúa el apóstol Pedro diciendo: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella. O sea que hay un llamado a nosotros a cuidar de la grey de Dios. Dice: no por fuerza, sino voluntariamente. Dice: no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. O sea, cuando habla de cuidando con ella, habla de una protección, de un especial cuidado que debemos tener los pastores con la grey de Dios. ¿Quién es la grey de Dios? Pues todos ustedes, los hermanos que vienen a la iglesia, son la grey de Dios, son el pueblo de Dios, son las ovejas del Señor. Por eso a mí me choca cuando escucho a un pastor que dice: mi iglesia, mis ovejas. Eso es falso, porque es que las ovejas no es de uno, ni la iglesia es de uno. A mí a veces personas me dicen: ¿y cómo le va en su iglesia? No, yo no tengo iglesia, yo soy un administrador de lo que Dios me ha permitido. Porque cuando uno se enseñorea realmente de la grey o de la iglesia, pues por eso es que se ven los casos tan aberrantes que estamos viendo en estos tiempos. También dice Pedro que no por fuerza, porque me tocó, sino que lo hagamos voluntariamente, por amor. Pero también dice el apóstol Pedro que no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Y lo que encontramos hoy en día, el cáncer que está dentro de las iglesias cristianas hoy en día, lamentablemente, es la ganancia deshonesta, donde muchos pastores se han salido del contexto bíblico y han tomado la piedad como fuente de ganancia, manipulando, imponiendo cargas, diezmos, primicias, sellos, pactos y toda esta vagabundería que estamos viendo hoy en día a nuestros ojos. Por eso es que nosotros obviamente somos fuertemente señalados por culpa de esos malos y esos falsos pastores que encontramos hoy en día. Primera de Pedro 5:3 dice: no como teniendo señorío de los que están a vuestro cuidado. ¿Sí ve lo que le acabo de decir? Sino siendo ejemplos de la grey. O sea, no podemos creernos dueños del rebaño, porque por eso se ven muchos abusos en las iglesias, porque el pastor dice que es el ungido de Dios y que las mujeres tienen que hacer lo que el pastor les pide. Eso es una mentira, eso es un engaño. Cuando una mujer en una iglesia vea una actitud indebida de su pastor, del líder, ¿qué tiene que hacer? Denunciarlo, hablar, porque eso no se puede permitir. Por eso es que nosotros los pastores debemos ser cuidadosos. Yo a las mujeres acá en la congregación, a la única que saludo de besos a mi esposa y a mi hija. De resto procuro ser respetuoso con las mujeres para evitar obviamente comentarios. O lo mismo, si estoy en este lugar, digamos que un pastor debe tener cuidado de no estar a solas con una mujer de la congregación. Por eso en una consejería, en una mujer, preferiblemente el pastor debe estar acompañado de su esposa o de otra persona de la congregación, pero nunca el pastor ir a dar consejerías a solas con la hermanita, porque ahí se puede meter el diablo y obviamente pues van a caer obviamente en pecado. Puede pasar. Primera de Pedro 5:4 dice: y cuando aparezca el príncipe de los pastores, dice, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. ¿Quién es el príncipe de los pastores? ¿Guillermo Maldonado? No, eso es una mentira. Hay unos que se han autonombrado el príncipe de los pastores o pastor de pastores. No, el único pastor de pastores y príncipe de los pastores es nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice: cuando aparezca el príncipe de los pastores, nosotros recibiremos la corona incorruptible de gloria. Pero ¿quiénes somos nosotros? Los que obviamente, los obreros aprobados que ejercieron bien el llamado. Porque si un pastor, un falso pastor, o este pastor que cometió este vejamen con esta niña, pues obviamente lo que va a recibir es juicio y retribución de parte de Dios. Por eso lo dice en 2 de Pedro capítulo 2 versículo 1, hablando de falsos profetas y de falsos maestros, que la Biblia sí nos muestra que los hay. Dice: pero hubo también falsos profetas en el pueblo. O sea que la Biblia nos advierte que en tiempos pasados hubo falsos profetas y falsos maestros. Pero lo más alentador, mira lo que nos dice: como también habrá entre vosotros falsos maestros. O sea que la Biblia nunca dice que se van a acabar, se van a exterminar, siempre van a estar ahí metidos los falsos pastores, los falsos maestros. ¿Y qué harán? Que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Entonces, cuando habla de herejías destructoras,
habla obviamente de que ellos introducen cosas como si fueran buenas, pero realmente son malas. Y es lo que estamos viendo hoy en día, muchos mensajes que ya no son bíblicos, ya no utilizan la Biblia, está el humanismo, la actitud positiva, el vas a ser un campeón, vas a conquistar, y son mensajes que están hoy en día en muchas iglesias, y lo triste que yo puedo decir es que muchas de esas iglesias están completamente llenas, mientras que cuando predicamos un mensaje bíblico, pues si pudieran mirar, aquí las iglesias están completamente vacías. Tal vez sabemos el día de hoy, vemos 10, 12 personas, no vemos más, pero son mensajes bíblicos, porque a muchos les choca realmente la verdad del evangelio de Dios. Muchos dicen, pero ¿para qué tanta Biblia? ¿Para qué tanta doctrina? Entonces debemos ser cuidadosos. Y las iglesias, tristemente, obviamente que están abarrotadas y llenas de gente, son las que tienen esos mensajes completamente livianos. Si me lo preguntaran a mí y no fuera pastor y tuviera que ser un creyente, yo ahora no elegiría una congregación de estas, porque allí solamente dan un bagazo espiritual. Entonces, algo que no va a alimentar a los cristianos. Porque yo por experiencia he hablado con personas de congregaciones de estos lugares o personas que conozco, y realmente doctrinalmente están completamente muertos, no saben realmente nada de la palabra de Dios, apenas 2 o 3 versos sacados de su contexto, pero gracias a Dios por las iglesias bíblicas. Y como dice 2 Pedro 2:2, dice, y muchos seguirán sus disoluciones. Estas disoluciones tienen que ver con engaños, pero dice que muchos, o sea, lo que le acabo de decir, muchas personas están siguiendo esas disoluciones, esos engaños. Dice, por cuál es el camino de la verdad, será blasfemado. O sea que muchos están siendo engañados realmente en estos tiempos. Recuerde, siempre le he dicho que una de las profecías de los últimos tiempos del regreso de Cristo va a ser el engaño y la apostasía. Pero en muchas iglesias no saben ni siquiera qué es apostasía. Ellos no lo saben, piensan que la apostasía tiene que ver con los apóstoles. No, la apostasía es un engaño, es el abandono de la fe, el apartarse de la fe, el apartar el oído de la verdad del evangelio. Y vuelvo y le digo, muchos tristemente ya no predican la palabra de Dios, ya no predican la Biblia. Así que si alguien nos está viendo en esta mañana, está viendo este mensaje y en tu iglesia no predican la Biblia, pues ¿qué tiene que hacer? Correr de ese lugar. Busque una iglesia local, una iglesia bíblica donde te enseñen realmente la palabra de Dios y donde puedas ser edificado. Pero no siga las multitudes, no mire las estructuras. No, es que en mi iglesia me siento tan bien porque claro, hay aire acondicionado, hay salón, hay escuela para niños, hay parqueadero. Pero cuando vienen a una iglesia pequeña dicen, no, esas iglesitas de garaje. Pues esas iglesitas de garaje, muchas son las que a veces están perseverando en la verdad del evangelio. 2 Pedro 2:3. Si estamos aprendiendo el día de hoy de esta enseñanza, gloria a Dios que estamos aprendiendo, porque es un mensaje bíblico. 2 Pedro 2:3. Mire lo que harán estos falsos profetas. Dice, y por avaricia. ¿Qué es avaricia? Es codicia, amor al dinero. Dice, por esa avaricia, por ese amor al dinero, harán mercadería de vosotros. O sea que los cristianos se vuelven una mercancía. Al mejor postor, ¿quién da más? El que viene en un carro último modelo, atendámoslo a ese. Bienvenido, hermano, hágase aquí en la primera silla y le traemos agua y le ponemos aire acondicionado, porque se vuelven mercancía los hermanos. Dice, con palabras fingidas. ¿Qué son palabras fingidas? Pues palabras mentirosas, palabras de adulación. Y muchas veces se empiezan a adular a las personas que llegan a una congregación, que decimos por ahí que el pasajero se conoce por la maleta. Entonces cuando vemos que llega una persona que tiene medios, pues muchas iglesias empiezan a adularlo porque es un hermano que puede ayudar a la congregación, y entonces lo estamos viendo como mercadería, lo que dice el apóstol Pedro. Obviamente que el Señor nos guarde realmente de eso. En la persona, pues como dice Santiago, no debemos hacer acepciones de personas. Si entra una persona con anillo de oro y ropa espléndida, pues gloria a Dios. Pero si entra también una persona humilde con ropas andrajosas, pues también es igualmente bienvenido. Bien, continuemos. Ahora bien, aunque la Biblia no habla específicamente, como les decía, de un abuso sexual por parte de un apóstol o un pastor, la Biblia sí nos da o nos habla de problemas inmorales entre cristianos. Veamos en 1 Corintios 5,
nos habla de un caso de inmoralidad. Primera de Corintios, la carta de Pablo a la iglesia de Corinto. Recuerden que la iglesia de Corinto fue una iglesia bastante conflictiva. Dice Pablo allí: de cierto se oye que hay entre vosotros armonía, que todo es paz, amor. Que hay, dice Pablo, de cierto se oye entre vosotros que hay fornicación. ¿Qué es fornicación? Relaciones sexuales fuera del matrimonio. Dice: y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. O sea que aparentemente era un caso de incesto, y había ese incesto, ese caso de fornicación, de inmoralidad. ¿A dónde la había? Dentro del pueblo de Dios, porque dice Pablo: se oye que hay entre vosotros. No dijo Pablo: se oye por allá el vecino de afuera. No, se dice que hay entre nosotros un caso de inmoralidad. Versículo 2 dice: y vosotros estáis envanecidos. ¿Qué es la palabra envanecido? Tiene que ver con la arrogancia, con la soberbia y con el orgullo. Entonces Pablo dice: muchos de ustedes están orgullosos, soberbios, altivos, no están entendiendo. Dice Pablo: no debieras más bien haberos lamentado para que fuese quitado en medio de vosotros el que cometió tal acción. O sea que ellos era arrogantes, no entendían y no querían realmente, o estaban haciendo caso omiso a las exhortaciones del apóstol Pablo. En el versículo 3 dice Pablo: ciertamente yo, como ausente del cuerpo. Pablo dice esto porque él no estaba en ese momento, sino era algo que le estaban comentando a Pablo de la iglesia de Corinto, y él por eso escribe esta carta. Por eso dice Pablo: ciertamente yo, como ausente del cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. O sea que Pablo estaba juzgando este hecho. Pero algunos hermanos religiosos dicen: no, hermano, usted no me juzgue, porque el único que juzga es Dios. ¿Sí hemos escuchado eso? Pues aquí Pablo estaba juzgando ese caso de inmoralidad. Decía: el tal no debe estar en medio de la congregación. Versículo 4 dice: en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo. Él dice: el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. O sea que Pablo fue bastante fuerte, bastante contundente realmente con este caso. No permitió que esto pasara a mayores, sino Pablo dijo: simplemente esta persona se ha entregado a Satanás, sea sacado realmente de la congregación. Y ustedes, otros hermanos, no sean altivos, no sean soberbios, no permitan realmente eso en sus congregaciones. Hoy, 2025 años después, podemos decir lo mismo. No podemos permitir que un caso de inmoralidad en la iglesia. Pues el pastor tiene que afrontar esas situaciones. Cuando es un líder, cuando es el pastor o cuando es algunos hermanos, pues realmente el pastor tiene que hacer la exhortación. Y recordemos que los mensajes de exhortación son bastante edificantes. No sé si usted se da cuenta, pero cuando hay un mensaje que es exhortativo, es que nos está Dios edificando. En esta mañana este mensaje es de una fuerte exhortación. ¿Para quién? Para los pastores, para los maestros, para los evangelistas. Y pues debido pues a lo que pasó esta semana con este hombre allí en esta vereda en Chinchiná, Caldas. Ahora bien, ¿por qué muchas veces suelen pasar estas situaciones entre malos y falsos pastores? Pues porque se deja de lado la palabra de Dios. Hemos estudiado aquí en ocasiones anteriores, obviamente, el requisito de los que quieren ejercer el pastorado. He escuchado a muchas personas que dicen: yo quiero ser pastor, yo quiero abrir una obra. ¿Y qué les decimos? Bueno, claro que está bien, pero ahí es donde encontramos unos peros que nos habla la palabra de Dios. Entonces vamos a estudiarlos, los hemos estudiado en ocasiones anteriores, pero es necesario y pertinente que nosotros recordemos. Primera Timoteo capítulo 3 versículo 1, recuerde que esto es una carta pastoral del apóstol Pablo. ¿A quién? Al joven predicador Timoteo, porque pues Timoteo estaba llamado pues al pastorado. Entonces le dice Pablo a Timoteo: palabra fiel es esta. Dice: si alguno anhela pastorado, obispado, dice, buena obra desea. O sea que claro que está bien, no es malo que si algún cristiano tiene ese llamado de ser pastor, pues dice la Biblia que buena obra desea. Es una responsabilidad servir a Cristo, pero hay una gran responsabilidad. Entonces le dice Pablo: bueno, si alguno quiere ser pastor, dice, buena obra desea. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que la mies es mucha y los buenos obreros son
muy pocos. Hoy en día encontramos que hay muchísimos falsos pastores, falsos maestros, falsos obreros que toman la piedad como fuente de ganancia, que quieren abrir una iglesia como por negocio, por lucrarse. Entonces ya realmente tienen una motivación realmente incorrecta. Pero en el versículo 2 comienzan los peros. Dice, pero es necesario. Dice que el obispo, que el pastor, que el maestro, dice, sea irreprensible. ¿Qué significa irreprensible? Que no da lugar a ser corregido porque su testimonio es intachable. Dice también marido de una sola mujer. Y cuando habla de marido de una sola mujer, habla de una única mujer, no recasados, porque hoy en día encontramos pastores que son recasados 2, 3 y hasta 4 veces. Entonces realmente ese no es el orden, claramente de una sola mujer. Pero hay pastores que son astutos, que son sagaces y dicen, sí, yo cumplo con eso, independiente que sean recasados, porque yo soy marido de una sola mujer, yo solamente tengo a esta, que en otro tiempo tuve otra, pero ahora tengo esta. Entonces no, eso no es lo que quiere decir la palabra de Dios. Es preferiblemente una única mujer, porque si un pastor ha sido recasado varias veces, pues yo creo que ya está siendo un obrero desaprobado. Así tenga su iglesia, así esté ejerciendo, pues eso, pues simplemente la Biblia lo que está haciendo es desaprobar realmente la labor de tal pastor. Dice también que sea sobrio, prudente, decoroso, hospedador y apto para enseñar. Sobrio significa o se traduce en que sea moderado, mesurado, prudente, acomedido, sensato, sencillo, formal, humilde y austero. Esa es la característica de un pastor. Pero si usted encuentra un pastor de esos de hoy en día que andan en un carro último modelo, y no es que esté mal andar en un carro último modelo, pero ya no saludan a los hermanos, ya miran a los hermanos pobres, como dicen, por encima del hombro, entonces pues realmente eso no es lo que está diciendo Pablo. Uno de los requisitos es que sea sobrio, que sea humilde, que sea una persona realmente formal y sencillo. También dice que sea decoroso en sus palabras y en su forma de expresión, sin palabras de doble sentido. También dice que sea hospedador. Ahora bien, en honor de servir, de cuidar, de acoger al extranjero en situaciones que verdaderamente lo requieran. No es que usted se vaya de paseo y entonces llame al pastor, pastor, es que no tengo dónde pernoctar, y la Biblia dice que usted tiene que ser hospedador, entonces gíreme para el hospedaje. Porque muchas veces nos ha pasado con hermanitos que vienen a la congregación, obviamente buscando una dádiva y no al dador, y ellos creen que es una obligación de la iglesia y del pastor tener que suplirles todas sus necesidades, aunque sí tenemos ciertamente responsabilidad de honrarlos, bendecirlos, ayudarlos en lo que esté a nuestro alcance, pero hay algunos que abusan, que se aprovechan. Y a mí sí que me ha pasado, y ustedes conocen de historias que realmente me ha pasado. Pues yo lo único que puedo decir es que Dios les pague conforme a sus hechos. Las veces que lo hemos hecho, lo hacemos es obviamente por agradar realmente al Señor. Dice también que sea apto para enseñar. ¿Qué significa esto? Que un pastor se debe preparar, que estudia las escrituras y las diversas ramas de la teología. Un pastor debe tener un conocimiento amplio en las escrituras. No es que no las sepamos todas, pero yo debo estudiar bastante las escrituras, porque en los estudios bíblicos, ¿qué pasan? ¿A quién preguntan los hermanos? ¿Al vecino del frente? No, le preguntan al pastor, pastor, ¿qué dice la Biblia acerca de esto? Pastor, yo tengo la duda acerca de esto. Pues obviamente nosotros debemos tener un conocimiento de las escrituras. O sea que para ser apto para enseñar, tengo que estar estudiando continuamente la palabra de Dios, inclusive los mensajes, los bosquejos. No es que voy a predicar lo que me pareció, lo que cayó, no, sino obviamente hacer un estudio previo de las escrituras. También en 1 Timoteo 3:3, hablando de los requisitos de los pastores, de los obispos, dice que no sean dados al vino, o sea, que no sean borrachos, porque recordemos que Pablo le recomendó a Timoteo tomar un poco de vino a causa de sus molestias estomacales. Y recordemos que una de las culturas en España y en parte de Roma es tomar vino encima de las comidas. Aparentemente pues el vino tiene unos ciertos beneficios estomacales, pero no significa que un pastor sea borracho. Imagínense al pastor borracho. Entonces, y si lo habla Pablo es porque obviamente se presentan realmente casos. Dice también no pendenciero. ¿Qué significa esto? Que un pastor no debe ser conflictivo, que evita peleas.
Porque imagínense el pastor agarrado a puño limpio por la doctrina con otros hermanos. No, dice que no sea pendenciero. Dice también Pablo que no sea codicioso de ganancias deshonestas, porque realmente encontramos que son pastores, hay pastores que son ventajosos en sus asuntos o en sus negocios, pastores ladrones, perdónenme la fuerte expresión, que toman la piedad como fuente de ganancia, engañando a los hermanos para sacar provecho. ¿Que los hay? Claro que los hay, y por montones. Realmente esto es triste y esto es una realidad que no podemos evadir. Por eso un pastor de una congregación pequeña, el pastor, ¿qué tiene que hacer? ¿Sentarse en la casa a esperar que los hermanos le lleven el diezmo? No, el pastor tiene que trabajar, tiene que proveer para su casa, mantenerse él solito y ayudar obviamente a la obra del Señor para que el evangelio realmente no sea vituperado. También dice que el obispo, el pastor, tiene que ser amable y apacible. Significa que por su fruto los conoceréis. Y vuelve, dice, no avaro. Entonces Pablo a Timoteo se lo repite, y esto es de gran relevancia. O sea, estos requisitos que encontramos acá realmente son bastante importantes, que todo pastor, que todo maestro debería realmente, antes de decir que quiere ser pastor, sentarse y estudiar esto y mirar pues a la luz de la palabra cómo está realmente su vida. 1 Timoteo 3:4 1 Timoteo 3:4 dice la palabra, otro requisito, que gobierna bien su casa. ¿Qué significará gobernar bien la casa? ¿Ser un mal padre? ¿No proveer para su casa? No, que sea un buen administrador, que provea para los suyos. Dice que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Sujeción significa pues obviamente inculcarles obviamente el evangelio, obviamente también tiene que ver con el respeto. Por eso en el mensaje de 8 días recuerda que hablábamos del pontificado romano, que exponíamos por qué un papa, un sacerdote católico practican el celibato. Si uno de los requisitos de los pastores, de los sacerdotes, es que obviamente se casen, que tengan su propia mujer y que obviamente preferiblemente tengan hijos. Porque pues hay parejas de pastores que no tienen hijos, de pronto porque no pudieron tenerlos, pero preferiblemente que tenga hijos. ¿Por qué esta situación? Porque si a la iglesia viene una situación de una pareja que tiene un problema matrimonial, pues ¿quién le va a dar mejor consejo? ¿El pastor que es el junior de la iglesia, el pastor soltero, o el pastor que es casado y tiene experiencia? ¿Quién le va a dar un mejor consejo? Pues el pastor que es casado. Lo mismo, si una persona tiene problemas con sus hijos, ¿quién le puede dar un mejor consejo? ¿El que ya tiene hijos o el que nunca los ha tenido? Pues el que ya tiene hijos. Entonces obviamente la Biblia por eso habla de estos requisitos de los pastores. 1 Timoteo 3:5 dice, pues el que no sabe gobernar su propia casa, dice Pablo, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? ¿Cómo pretende un mal pastor, si no sabe gobernar su propia casa, si no es un buen mayordomo, si no tiene el control de sus finanzas, cómo va a cuidar de la iglesia de Dios si ni siquiera va a cuidar su casa? Yo creo que algunos de ustedes, los que han ido a mi casa, que de pronto alguna vez en alguna ocasión los he invitado, ustedes pues conocen, a veces lo hago para que ustedes conozcan mi casa, mi esposa, mis hijos y obviamente pues digamos el orden en el que vivimos, porque imagínense que fui a la casa del pastor y no sé, el pastor tiene un desorden allá, son trapos por todo lado, uy, qué suciedad. No, ese pastor sí es como puerco, no, el pastor debe pues dar ejemplo realmente a los hermanos. 1 Timoteo 3:6, mire este requisito tan importante. Dice, no un neófito. Yo creo que ustedes han estudiado qué es un neófito. ¿Sí recuerdan? Un neófito es un recién convertido, una persona novata, una persona inexperta en las escrituras. Y hoy en día encontramos un pastor que tiene 20 años, porque el papá es pastor y lo nombró pastor. Entonces el pastor, él es el pastor ahora, pues obviamente es un neófito porque no tiene experiencia. Entonces uno de los requisitos de Pablo es que la persona sea una persona experta en el evangelio, que sea una persona maduro realmente en la fe. Ahora yo te pregunto, ¿tú permitirías que un médico inexperto te operara? Que tú vas y tienes una cirugía pendiente y dices, bueno, pues aquí está este médico que se acabó de graduar en Chapinero y realmente pues estudió como 3 meses, pero algo sabe. ¿Se dejaría usted operar?
No, porque es una persona completamente inexperta. O lo mismo si subimos a un avión y nos dicen, no, el piloto acabó de comprar el cartón en un centro de litografía, pero tranquilos que él va a pilotear el avión hasta Cartagena. Pues ¿usted se subiría a ese avión? Yo creo que realmente no. Entonces, de la misma manera, no podemos permitir que un pastor que no califique realmente a los requisitos que habla la Biblia realmente sea tu pastor. Entonces tú puedes coger esta escritura de 1 Timoteo 3 del versículo 1 al 7 y corroborar obviamente la vida de su pastor. 1 Timoteo 3, 7 dice: también es necesario que tenga buen testimonio con los de afuera, no solamente con los de adentro, sino ¿quiénes son los de afuera? Pues los vecinos, los compañeros de trabajo. Por eso dice que tenga buen testimonio con los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. ¿Les puedes decir que por favor nos colaboren? Bueno, los vecinos indecentes. Dice, para que no caiga en descrédito y lazo del diablo. Así que este mal pastor de Chinchina cayó en desgracia y en descrédito realmente del diablo, porque tuvo un mal testimonio con los de su iglesia, con los de su casa y con los de afuera. Imagínense cómo quedamos ahorita pintados los pastores, porque os digo, todos están generalizando. Entonces por eso debemos tener buen testimonio también con los de afuera. Entonces, ¿cómo nos comportamos en nuestro entorno cotidiano, en tu trabajo, en el tráfico diario, con tus vecinos? Debemos hacer una fuerte reflexión. Ahora viene una pregunta que surge, que es bastante importante, que yo creo que ustedes se la pueden hacer, es: ¿qué debo hacer como cristiano si en mi congregación hay un abuso por parte de un pastor? ¿Qué debe hacer? ¿Quedarse callado? ¿Adular al pastor? No. Obviamente este abuso puede estar relacionado con la manipulación, con la inmoralidad, como también se presenta el abuso con la exigencia de dinero y de bienes. ¿Qué debemos hacer? Lo primero es Hebreos 12:2, es algo muy importante, présteme atención. Lo primero que se debe hacer cuando encontramos en una iglesia un mal testimonio de un falso pastor, de un mal pastor, de un mal obrero, es Hebreos 12:2. Dice: puesto los ojos en Jesús, así que no mira al hombre, porque muchas personas se van de una iglesia y dicen: yo no quiero saber nada de los cristianos, no quiero saber nada de pastores. No, dice la Biblia: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Entonces no ponga la mirada en un hombre, porque pues los hombres son inclinados hacia el mal. El hombre puede caer, pero realmente mire siempre a Dios. Así que si usted ve un caso de esto en su iglesia, pues salga de esa iglesia y pídale a Dios que le muestre y vaya a otra iglesia. No deje de congregarse, porque es que no hay excusas para no volver a la iglesia. Aquí nos está diciendo: puesto los ojos en Jesús. Entonces no mire al hombre, no mire a la iglesia, no mire la denominación, sino corra de ese lugar si usted encontró algo que no está de acuerdo a la palabra de Dios, y continúe su camino en Dios. Si ustedes me lo preguntaran, estos más de 20 años que llevamos en el Señor, mire, son multitud de malos testimonios que hemos encontrado en las iglesias anteriores. Pero aquí estamos creyendo a Dios, creyendo a su palabra y exponiendo un buen evangelio. Pero tristemente encontramos hermanitos que ya no se volvieron a congregar, ya no van a la iglesia porque ellos se las saben todas, creen que conocen las escrituras y dicen: yo no necesito de un pastor ni de una iglesia. Eso es una herejía, eso es un engaño, porque la Biblia dice: no dejen de congregarse, como a algunos se les ha vuelto por costumbre. Entonces tenemos que no dejarnos de congregar, cualquiera que sea la situación. ¿Qué más debemos hacer como cristianos cuando vemos esto? 1 Timoteo 6:5. Mire lo que dice: disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice allí? ¿Qué dice? Apártate. ¿Qué es apártate de los tales? Váyase, claro, eso es lo mejor. Váyase de allí, corra. Pero no se coma ese falso cuento que utilizan muchas iglesias, muchos manipuladores, que le dicen que si usted se va de la iglesia le va a acarrear la maldición, que le va a ir mal. Eso es un engaño, es manipulación. No se deje atemorizar por eso. Dice la Biblia que acabamos de leer, dice: corra de ese lugar, váyase de allí con total tranquilidad y busque nuevamente una iglesia. Pídale a Dios que lo lleve a una iglesia donde prediquen la Biblia. ¿Usted quiere estar en una buena iglesia? No mire la estructura de la iglesia,
mire la doctrina. Pero si usted mira la estructura solamente, pues creo que va a tener inconvenientes, porque a veces, como dicen, sorpresas te da la vida te da sorpresa. Recordemos que el pastor Carlos, que es un pastor que muchas veces nos ha apoyado acá en enseñanzas, él está ahorita apoyando una iglesia en Bogotá, en el barrio Teusaquillo, La Soledad más específicamente, y el pastor me decía, refiriéndose a esa iglesia, porque la iglesia tiene un buen edificio, y el pastor me decía: pastor, allá en esa iglesia tienen muy buena estructura, pero no tienen doctrina. Y él, refiriéndose a esta iglesia, me dijo: aquí tienen buena doctrina, aunque no tengan buena estructura. Entonces, ¿qué es preferible, tener estructura o tener doctrina? Tener doctrina. Entonces no miremos, porque es que lamentablemente a veces todo nos entra por los ojos. Y claro, ir a una iglesia donde hay aire acondicionado, donde hay buenas sillas, donde está toda la comodidad, pues eso al ser humano le gusta. Y no es que esté mal, porque si un día el Señor nos permite, digamos, crecer y tener una iglesia más cómoda, pues no es que esté mal, pero no debemos fijarnos en eso solamente, sino en el tema doctrinal, en la enseñanza. ¿Qué nos están enseñando en esa congregación? Vamos a ir concluyendo nuestra enseñanza del día de hoy. Creo que es bastante edificante. Consecuencias de ser un mal pastor o un falso pastor. ¿Será que sí hay consecuencias? Claro que las hay. Yo creo que también los pastores deberíamos tener presente esto. Vamos a ver algunas, porque hay muchísimas. La Biblia habla en Ezequiel capítulo 13, habla de la condenación de los falsos profetas. Ezequiel capítulo 34, habla en Isaías, en las cartas de Pedro, pero vamos a mirar solo algunas. Jeremías 23:1 dice: ay de los pastores que destruyen. Hay un fuerte llamado. Dice: ay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño, dice el Señor. Zacarías 11:17. Ay del pastor inútil. ¿Cómo lo llama la palabra? Pastores inútiles, o sea, malos. Un pastor debe ser útil a la obra de Dios, pero encontramos que habla de pastores inútiles, y eso no es una ofensa ni una grosería, es una realidad que nos está confrontando la palabra de Dios. Entonces dice: ay del pastor inútil que abandona el ganado, hiera la espada a su brazo y su ojo derecho, del todo se secará su brazo y su ojo derecho será enteramente oscurecido. O sea que si hay consecuencias de ser un falso pastor, de ser un mal pastor, de hacer la obra de mala gana, sí la hay. O de ser un abusador, realmente las hay, porque la palabra de Dios, vuelvo y digo, no se equivoca. Los hombres pueden burlar y engañar, pero Dios no va a ser engañado. Y lo que el pastor ciega, lo que el mal pastor ciega, a su tiempo que pasa, que lo va a recoger, va a tener que pagar. Segunda de Pedro 2:3 dice, hablando de los que toman la piedad como fuente de ganancia, dice: y harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Mire lo que le pasa a estos mercaderes de la fe. Léalo conmigo. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. O sea que eso no va a quedar impune. Los falsos pastores, los falsos maestros de hoy en día, que juegan con la fe de las personas, que toman la piedad como fuente de ganancia, que se inventan las primicias, los pactos, el diezmo sacado de su contexto para manipular, le cuento que van a tener que pagar una consecuencia, porque es lo que dice la palabra de Dios. Eso no todo va a ser color de rosa, todo no va a ser bonito. Segunda de Pedro 2:12. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición. ¿Dura la palabra? Sigamos leyendo. Versículo 13: recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de los deleites cada día. Mire lo que dice la carta de Pedro: estos son inmundicias y manchas. Palabra fuerte, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Versículo 14 de segunda de Pedro capítulo 2: tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen ¿a quiénes? A las almas inconstantes. ¿Por qué a las almas inconstantes? Porque los constantes no se dejan seducir fácilmente. Entonces una persona que es inconstante en sus caminos es una persona propensa a ser seducido por un falso maestro, un falso pastor y un mal pastor. Dice: tienen el corazón habituado a la codicia y sus hijos son
de maldición. O sea que eso se transmite ¿a quién? A los hijos. Que es triste que a veces un pastor no puede entender lo que la Biblia realmente nos habla y nos exhorta. Que no tengamos cuidado realmente de eso. Lo único que yo puedo decir es que el Señor guarde nuestro corazón, nuestra vida, de ir a caer en un engaño, en una mentira, de estafar a los hermanos, de manipular, y mucho menos de ir a abusar de una mujer. Que el Señor realmente pues nos guarde. Segunda de Pedro 2:15 dice: han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaán, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. O sea, hay algunos pastores, falsos pastores, que aman más el premio de la maldad, que dejan el camino recto para seguir por un camino incorrecto, creyendo que están bien. Así que este mensaje, como le digo, es un fuerte llamado, una fuerte exhortación a aquellos que como pastores presidimos en muchas iglesias. ¿Es un privilegio ser pastor? Sí, pero es una gran responsabilidad de no hacerlo realmente correctamente, una responsabilidad delante de Dios primeramente y delante de ustedes. Así que sin lugar a dudas, un día daremos cuentas al Señor nuestro Dios por lo que hicimos, sea bueno o sea malo. Y termino con esto, una profecía de Ezequiel 34, lo tengo muy rayado en mi Biblia desde hace muchos años. Ezequiel capítulo 34, aquí se lo muestro, tal vez no pueda leerlo, pero lo tengo ahí rayadito y presente, y muchas veces repito realmente en leerlo para recordar la exhortación. Dice: profecía contra los pastores de Israel. Ezequiel 34:1, lo podemos tomar para los pastores en la actualidad. Vino mi palabra de Jehová diciendo, aquí habla un profeta de Dios de verdad, hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel, profetiza y di a los pastores: así ha dicho Jehová el Señor, ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos, no apacientan los pastores a las ovejas, al rebaño. Coméis la grosura y os vestís la lana, la engordada que hacen, la degollan, mas no apacientan a las ovejas. No fortalecen a las débiles, ni curan la enferma. No vendaste la perniquebrada, ni volviste al redil la descarriada, ni buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia. Palabra fuerte, muy fuerte. Dice: y andan errantes por falta de pastor, y son presa de todas las fieras del campo, y se han dispersado. Ezequiel 34:6, anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes y en todo collado alto, y en toda la faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas, y no hubo quien las buscase ni quien preguntase por ellas. Por tanto, pastores, oíd la palabra del Señor. Vivo yo, dice Ezequiel, ha dicho Jehová el Señor, que por cuanto mi rebaño fue para ser robado y mis ovejas para ser por presa de todas las fieras del campo, sin pastor, dicen, ni mis pastores buscaron las ovejas, sino que los pastores se apacentaron a sí mismos y no apacentaron mis ovejas. Entonces hay una fuerte exhortación. Versículo 10, que es el último versículo, dice: así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo estoy en contra de estos pastores, de estos falsos maestros, de estos obreros fraudulentos, de estos malos pastores, de estos pastores abusadores, depredadores sexuales. Dice: demandaré mis ovejas de su mano y les haré de dejar de apacentar las ovejas, ni los pastores se apacentarán más a sí mismos, pues yo libraré a mis ovejas de sus bocas, así como fue librada esta niña de 13 años de la boca de este lobo. Dice: y no les serán más por comida. O sea que sí hay una fuerte exhortación, un llamado a los pastores que ejercemos. Y esto vuelvo y le digo, es una exhortación para mí mismo el día de hoy. Es una predicación que antes de llegarle a alguno de ustedes, realmente pues me toca a mí, porque vuelvo y le digo, cuando vemos esas tristes noticias que estamos viendo en estos tiempos, es lamentable. Así que póngase sobre sus pies. Vamos a culminar en oración de agradecimiento a Dios por esta mañana. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición. Tal vez usted diga: yo no soy pastor, yo no soy ministro del Evangelio, pero es una fuerte exhortación. Padre Dios, en esta mañana